Probablemente no lo sepan, pero la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Aquí tienen un ejemplo. Para confeccionar unos pantalones vaqueros se necesitan 7.500 litros de agua, que es lo que bebe de media una persona en 7 años de vida. Además, esta industria produce al año 92 millones de toneladas de basura. Con estos datos, no es de extrañar que cada vez sean más los que apuestan por la ropa o el calzado ecológico. Fabricar un par de zapatos comunes genera unos 20 kilos de CO2. Para reducir este impacto medioambiental se pueden utilizar diferentes materiales y usar calzado ecológico. En Aragón ya existen diferentes fábricas y establecimientos que han apostado por un concepto más sostenible. Junto con mi socia Lorena, hace ya 7 años que nos dedicamos a hacer calzado ecológico. Nosotros la verdad que somos especialistas en medio ambiente y hace ya unos años pues nos picó la curiosidad a ver si era posible realmente hacer un zapato y hacerlo de manera sostenible. La verdad que la cantidad de CO2 que emite un zapato pues es complicada de medir, en torno a 20 kilos de CO2, que es una auténtica barbaridad. Nosotros simplemente con el transporte pues hemos reducido al 40% ese impacto ambiental. Pues utilizamos un material muy tradicional y muy innovador a la vez. Es piel animal, pero lo innovador es la manera que tenemos de tratarla. En lugar de utilizar químicos, sales de metales pesados como el cromo, nosotros utilizamos simplemente taninos vegetales, extractos de plantas y árboles. Consumimos la mitad del agua que se necesita para hacer el tratamiento normal de las pieles, que también es un beneficio ambiental. Intentamos que todos los materiales provengan de lo más cerca posible. Por ejemplo, estas pieles se curten y se tintan en un pueblo de Huesca. Nuestras pieles son pieles de cordero fundamentalmente, son animales pequeños, entonces son unas 4 o 6 pies de tamaño. Fácilmente podemos hablar de unos 2 meses desde que haces un boceto, un patrón, hasta que ves el zapato físicamente. La verdad es que un zapato pasa por infinidad de manos desde que se piensa hasta que se fabrica, pero fácilmente estaremos hablando de unas 30 o 40 manos. Pues este proceso se trata de montar sandalias a mano. Previamente las plantillas pues están dadas pegamento, tanto el corte como la plantilla. Se trata de ajustarlo muy bien a la horma, que el corte se quede ceñido, lo que es la piel, y a sus marcas. Las series varían. Si es de señora, pues suele ser del 35, 41, 42, y si es caballero, pues 38 al 45, 46. Me puedo hacer más de 100 pares de zapatos en un día. Ahora estamos montando zapatos a máquina. Es lo que se llama el montado Billy. Esto está a 140 grados. Lo que hace es que nos pone las pieles, nos las pone blandas, nos las humedece un pelín para que coja la forma de la horma y la piel al estirar no rompa. Tenemos una plantilla aproximadamente de unos 28 trabajadores, prácticamente de Illueca y bueno, de la comarca. En el año 2020 fueron unos 100.000 pares de zapatos, pero hemos llegado a hacer en el año 2013 350.000 pares. Pues ya hemos dejado las pieles, nos han dado unas muestras, así que nos vamos para la tienda. Vengo de fábrica con unas muestras, han quedado chulísimas. Pues en general nuestras colecciones están compuestas por un promedio de 60 pares, aunque sí que es verdad que en las colecciones de verano tenemos más modelos porque abarcamos un rango muy amplio de calzado, de fiesta. Un 10% de la población, de las mujeres, tienen alergia al níquel y un 4% tienen alergia al cromo. Por eso, como nuestras pieles no contienen cromo, pueden usar este tipo de calzado. Disponemos de 20 puntos de venta en España, principalmente en la zona norte, y vendemos en 5 países diferentes. En nuestra tienda online hemos aumentado las ventas en un 84% del 2019 a 2020. Estamos comprometidos con el medio ambiente, por eso nosotros siempre decimos que cuidar el planeta está en tus pies.